¿Qué pasaría si, en medio de la oscuridad y el silencio absoluto, un continente entero despertara en cuestión de horas y con una sola voz pusiera de rodillas a la última potencia colonial en suelo africano? Imagina la magnitud. Ciudades enteras paralizadas, bases militares rodeadas, líderes mundiales mirando atónitos cómo una operación largamente soñada se convierte en realidad. Así comenzó, el 23 de septiembre de 2025, el día en que África desafió de frente a la historia. Aquel martes, el capitán Ibrahim Traoré sorprendió al planeta al revelar una operación militar que no tenía precedentes en la historia moderna africana. La Operación Relámpago del Desierto. Un nombre elegido con precisión, evocando no solo la rapidez, sino también el rugido de un trueno que anuncia el fin de una tormenta de siglos. La Alianza de los Estados del Sahel, compuesta por naciones como Mali, Níger y Burkina Faso, se había preparado en secreto, coordinando cada movimiento bajo el más estricto y férreo sigilo. Cientos de reuniones clandestinas, mensajes cifrados y promesas selladas bajo la luna africana precedieron los hechos. Cuando llegó el momento, las fuerzas aliadas rodearon, simultáneamente, cada base francesa en África Occidental y Central. Desde la estratégica Yamena en Chad hasta la bulliciosa Dakar en Senegal, pasando por el puerto vital de Abiyán en Costa de Marfil, la misteriosa Libreville en Gabón y el enclave geopolítico de Djibouti en el Cuerno de África. No hubo excepción. Ningún enclave francés quedó fuera de vigilancia ni presión. Para entender la magnitud, basta con imaginarse el mapa africano iluminado por puntos rojos, cada uno una base rodeada, una fortaleza convertida en prisión. Aquella madrugada, Francia recibió un ultimátum sin precedentes, 72 horas exactas para retirar a todos sus soldados y personal militar del continente. Ni un minuto más. Si no cumplían, las bases serían asaltadas, los aeropuertos tomados y los arsenales coloniales capturados en una operación continental sin igual. Era la mayor amenaza jamás lanzada contra el colonialismo armado en África. ¿Qué diferencia a la Operación Relámpago del Desierto de los intentos fallidos anteriores? Para responderlo, es necesario retroceder en la historia. Tras la independencia formal de los países africanos en los años 60, Francia nunca abandonó realmente el continente. Aunque las banderas tricolores ya no ondeaban oficialmente, la presencia militar francesa persistió bajo la justificación de la estabilidad y la lucha contra el terrorismo, pero en la práctica perpetuando la dependencia y el control económico y político. Durante décadas, bases militares como la de Bouar en República Centroafricana o la de Daloa en Costa de Marfil se convirtieron en símbolos de injerencia y dominio externo. Cada vez que surgía una crisis interna, la sombra francesa se cernía sobre los gobiernos, decidiendo cambios de poder o intervenciones militares, como sucedió en Costa de Marfil en 2002 o en Mali en 2013. Estos eventos, documentados y debatidos internacionalmente, alimentaron un creciente resentimiento en la población africana. Sin embargo, la resistencia fue creciendo, lenta pero inexorablemente. Las nuevas generaciones, nacidas lejos del trauma colonial pero educadas en la memoria de los abuelos, comenzaron a preguntarse: ¿por qué, después de más de medio siglo de independencia, soldados extranjeros siguen patrullando nuestras ciudades? El movimiento Francia Fuera surgió en las universidades de Ouagadougou, mientras en las calles de Bamako y Niamey, miles de jóvenes se manifestaban exigiendo soberanía real. El ejemplo de Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés asesinado en 1987, resurgió como símbolo de dignidad y emancipación. A este clima de efervescencia social se sumó un cambio geopolítico significativo. Mali, Níger y Burkina Faso, marcados por décadas de intervenciones y golpes de Estado, en los que Francia siempre jugó un papel ambiguo, decidieron romper el ciclo. Forjaron alianzas inéditas con Rusia y China, estableciendo acuerdos de cooperación que iban desde el suministro de armamento avanzado hasta el entrenamiento de élites militares en Moscú y Beijing. Por ejemplo, en 2024,
Varios oficiales africanos participaron en ejercicios conjuntos con fuerzas rusas en Vladivostok, aprendiendo tácticas de guerra electrónica y operaciones encubiertas. Mientras tanto, la opinión pública africana se polarizaba. Intelectuales, artistas y periodistas comenzaron a denunciar la continuidad colonial en medios internacionales. Programas de radio como Voces de África y publicaciones como Jeune Afrique amplificaron la narrativa de resistencia. En paralelo, las redes sociales, especialmente WhatsApp y Telegram, se convirtieron en canales vitales para coordinar protestas y difundir información sin censura. En este ambiente, la operación secreta de la Alianza de los Estados del Sahel se gestó con una precisión digna de mención. Más de 25.000 combatientes, entre soldados regulares, comandos de operaciones especiales y milicianos, se movilizaron durante 6 meses cruzando miles de kilómetros. Para evitar ser detectados por los satélites y drones franceses, utilizaron rutas no convencionales. Se camuflaron entre caravanas de comerciantes, viajaron en camiones de ayuda humanitaria y cruzaron fronteras de noche con el apoyo de pastores nómadas. La inteligencia francesa, famosa por su sofisticación, fue superada por una red africana de informantes y analistas que emplearon desde lenguas ancestrales hasta sistemas de mensajería cifrada desarrollados localmente. Un caso emblemático fue el del agente conocido como León de Gao, quien logró infiltrarse en una base francesa y transmitir los horarios de patrullaje sin ser detectado durante semanas. Cuando el cerco estuvo completo, el equilibrio de fuerzas era sorprendente. 25.000 soldados africanos, armados con blindados rusos y apoyados por enjambres de drones chinos, rodearon a apenas 8.000 militares franceses. Estos, dispersos y sin posibilidad de recibir refuerzos, se convirtieron en islas sitiadas en medio de la ola africana. Los sistemas iraníes de misiles móviles, adquiridos en secreto y posicionados en puntos estratégicos, complicaron aún más cualquier intento de evacuación aérea francesa. La guerra electrónica jugó un papel decisivo. Durante la noche del 23 de septiembre, equipos africanos activaron sistemas de interferencia que silenciaron las comunicaciones francesas. Los comandantes galos, aislados y sin poder comunicarse con París, entraron en pánico. Esta táctica, inspirada en operaciones rusas en Ucrania y en maniobras chinas en el mar de la China Meridional, demostró que África había aprendido de los mejores. Pero la verdadera fuerza de la operación fue el apoyo popular. Millones de africanos, desde Dakar hasta Djibouti, salieron a las calles con banderas nacionales, entonando himnos y exigiendo el fin del colonialismo. En Libreville, una multitud de más de 500.000 de personas se congregó frente a la embajada francesa, mientras en Yamena los sindicatos declararon huelga general en solidaridad con las Fuerzas Armadas. Este despertar popular recordó al mundo las grandes marchas de independencia de los años 50 y 60, pero ahora multiplicadas por el alcance de las redes sociales y la conciencia global. El ultimátum fue claro. Francia tenía 72 horas para evacuar completamente el continente. No había margen de negociación. Si el plazo expiraba, todas las bases serían asaltadas en simultáneo y estallarían levantamientos populares coordinados en cada capital. El mensaje era inequívoco. O se marchan, o lo pierden todo en un solo golpe fulminante. En paralelo, la inteligencia africana filtró a la prensa internacional documentos y grabaciones que demostraban el apoyo francés a grupos armados irregulares, la manipulación de contratos mineros y planes de intervención encubierta. Esta estrategia mediática, inspirada en las filtraciones de Wikileaks o el caso Snowden, buscaba aislar a Francia en la opinión pública mundial y legitimar la causa africana. En París, la crisis fue total. El gobierno se vio superado por la velocidad y la coordinación africana. Los medios franceses, tradicionalmente alineados con la narrativa oficial, no pudieron ocultar la magnitud del desastre. La oposición política exigió explicaciones, mientras que los aliados europeos guardaron silencio, temerosos de un efecto dominó en sus propias relaciones con África.
El prestigio militar francés, forjado durante siglos en campañas coloniales e intervenciones en Medio Oriente, quedó al borde del colapso. Los analistas compararon la situación con la retirada estadounidense de Vietnam en 1975 o la huida de los soviéticos de Afganistán en 1989. Un imperio obligado a marcharse bajo la presión de un pueblo decidido. La reputación africana se jugaba en cada minuto de aquella cuenta regresiva. El futuro político y económico del continente, la credibilidad internacional y la oportunidad de demostrar una soberanía real estaban en la cuerda floja. Cada decisión pesaba, cada segundo contaba. El mundo, desde Nueva York hasta Moscú, seguía con atención cada desarrollo. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, se desarrollaba una operación encubierta aún más arriesgada. Equipos de comandos africanos se infiltraban en hangares y arsenales franceses, desactivando explosivos y asegurando que ningún material sensible pudiera ser destruido o evacuado a último minuto. Esta acción recordaba las operaciones de comandos israelíes durante la Guerra de los 6 días, cuando destruyeron la aviación enemiga antes de que despegara. El tiempo se agotaba. Cada segundo, el mundo observaba cómo África se acercaba a un punto de inflexión irreversible. El destino de un continente entero y el equilibrio del poder global pendía de un hilo. Francia, acorralada, tenía solo 2 opciones. Una retirada pacífica, que evitaría una tragedia y podría sentar las bases de una nueva era de respeto, o un conflicto militar abierto, con consecuencias imprevisibles para millones de civiles y la estabilidad internacional. La decisión, aunque difícil, era inevitable. Las apuestas superaban el ámbito militar. Más de 50.000 millones de euros en inversiones francesas en África estaban en peligro inmediato. Contratos mineros de uranio en Níger, explotaciones de petróleo en Gabón y acuerdos energéticos en Senegal podían ser anulados de la noche a la mañana, desatando una reacción en cadena en los mercados internacionales y una crisis aguda para empresas y aliados franceses. El ejemplo de la nacionalización del petróleo en Irán en 1951 o la crisis del Canal de Suez en 1956 ilustran cómo el control de recursos puede cambiar el tablero mundial. En el frente diplomático, la tensión era máxima. 42 de los 55 miembros de la Unión Africana apoyaron la expulsión, aislando a Francia como nunca antes. Desde Moscú hasta Pekín, pasando por Teherán, Caracas y La Habana, la presión exterior se intensificaba, redibujando alianzas y alterando el eje geopolítico del siglo XXI. La embajadora de Francia ante Naciones Unidas se vio forzada a pedir una sesión de emergencia, pero la mayoría de los países del sur global respaldaron la causa africana. Las calles africanas ardían de movilización. Más de 200 millones de personas protestaban, convocaban huelgas generales y boicots económicos. El clamor era unánime: soberanía, dignidad, renacimiento. La lucha ya no era solo política o militar, era cultural, social y profundamente simbólica. En las escuelas, los profesores cambiaban manuales de historia para incluir relatos de héroes nacionales y movimientos de resistencia. En las radios comunitarias se promovía el uso de lenguas autóctonas y se celebraban festivales de música tradicional en lugar de eventos patrocinados por empresas europeas. En este clima, el prestigio francés se desplomó ante los africanos y el mundo. Empresas como Total o Orange enfrentaron boicots masivos. En Dakar, se retiraron placas con nombres franceses de avenidas principales. En Yamena, una estatua conmemorativa de un general colonial fue reemplazada por la de una líder local. Lo que estaba en juego era incalculable: el porvenir de millones de africanos, el control de recursos estratégicos como el coltán, el litio o el oro, y la posibilidad única de que África, por primera vez, demostrara su capacidad de liderar una revolución soberana y sostenida.
El caso de la nacionalización de minas en Sudáfrica post-apartheid o la reforma agraria en Zimbabue sirven como ejemplo de cómo las decisiones económicas pueden transformar sociedades enteras, aunque siempre con riesgos y desafíos considerables. ¿Qué enseñanzas extraerán África y el mundo de este momento clave? ¿Cómo transformar la victoria en un nuevo amanecer duradero para el continente? La respuesta requiere acciones concretas. Fortalecer las instituciones democráticas, invertir en educación de calidad, proteger la diversidad cultural y construir economías que privilegien el valor añadido local y no solo la exportación de materias primas. Países como Ruanda han mostrado que, con políticas de desarrollo centradas en la tecnología y la innovación, es posible reducir la dependencia externa y mejorar la calidad de vida de la población. La cuenta regresiva continuaba. Mientras el mundo contenía el aliento, África decidía su destino final. La independencia jamás es un regalo. Se conquista, se sostiene y se reinventa con inteligencia colectiva y una unión inquebrantable. La Operación Relámpago del Desierto no fue solo una demostración de fuerza militar. Fue el fruto de una coordinación secreta y una disciplina estratégica que pocas potencias podrían igualar. Durante más de 6 meses, decenas de miles de soldados africanos se movieron en silencio, tejiendo una red invisible que burló a todos los servicios de inteligencia extranjeros. El secreto. Cada mensaje, cada orden, viajaba cifrado en códigos y lenguas ancestrales, imposible de descifrar para los invasores. Este método recuerda a los famosos Code Talkers, navajos en la Segunda Guerra Mundial, quienes usaron su idioma para transmitir mensajes indescifrables por el enemigo. La victoria no fue únicamente militar. Por primera vez, varios países africanos dejaron de lado disputas históricas y actuaron como un solo cuerpo. La Unión Continental mostró al mundo que África es capaz de resistir y vencer cualquier injerencia externa si todos reman al mismo ritmo. El ejemplo de la Unión Europea, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial para evitar nuevos conflictos internos, demuestra que la integración regional es posible cuando hay voluntad colectiva. En este proceso, la juventud africana se transformó en el motor irresistible del cambio. Fueron los jóvenes quienes lideraron la movilización popular, arriesgando su vida para vigilar, informar y proteger cada movimiento crucial. Los líderes supieron canalizar esa energía juvenil en disciplina, acción y compromiso férreo, dando paso a una generación que rechaza tutelas externas y falsas promesas envejecidas. El movimiento Yen Amarre en Senegal y la Primavera Árabe en Túnez son ejemplos recientes de cómo la juventud puede cambiar el curso de la historia. La lección es contundente. La inteligencia se gana no solo con tecnología, sino con la complicidad de las masas, el control de la información y la capacidad de moldear la narrativa global. África entendió que la guerra moderna también se libra en las redes, en los foros internacionales y en los titulares del planeta. Por eso, cada ofensiva militar fue acompañada por una campaña mediática que mostró pruebas, denunció crímenes y ganó aliados en todos los continentes. Sin embargo, la advertencia es tan urgente como la victoria. Mantener la unidad y construir un futuro auténticamente libre de tutelas será el mayor reto. Las divisiones internas, las presiones económicas y la tentación de nuevas dependencias acechan cada avance. Si las lecciones no se graban en la memoria y el aprendizaje se detiene, el riesgo es retroceder o perder lo conquistado a un precio altísimo. El ejemplo de la Primavera Árabe, donde la falta de cohesión llevó al fracaso de numerosos movimientos, resalta la importancia de la perseverancia y el aprendizaje colectivo. La cuenta regresiva terminó, pero la historia real apenas comienza. El próximo desafío es transformar este triunfo en una libertad verdadera, sólida y duradera. Para lograrlo, se necesitan reformas profundas, fortalecer los sistemas judiciales, garantizar la libertad de prensa, erradicar la corrupción y fomentar la participación ciudadana. Países como Botsuana, que han construido instituciones estables y transparentes, demuestran que el cambio es posible si se priorizan las buenas prácticas de gobernanza. El desenlace no es un cierre, sino el inicio de una nueva era. Una África que debe demostrar, día tras día,
que la soberanía conquistada puede sostenerse. Los ojos del mundo, y los de su propio pueblo, están atentos a cada paso. Como sucedió en Asia tras la independencia de la India, el desafío es traducir la victoria política en progreso social y desarrollo sostenible. Cuando 25.000 africanos rodean a apenas 8.000 soldados coloniales, no solo finaliza una era, comienza una África completamente distinta. El 23 de septiembre de 2025 ya no se recuerda solo como el día de un ultimátum militar, sino como el instante en que la dignidad y la unidad africanas se tradujeron en poder tangible. Millones fueron testigos. Tras generaciones de ocupación e injerencia, los pueblos africanos retomaron el control de su destino. La Operación Relámpago del Desierto trasciende lo militar. Es la prueba de que África puede concebir y ejecutar una revolución estratégica inédita. Cientos de líderes, miles de combatientes y millones de ciudadanos se unieron bajo una sola bandera: soberanía absoluta. Este espíritu recuerda al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, donde la unión de comunidades diversas logró avances históricos contra la discriminación. Cada maniobra, cada decisión, evidenció una verdad incontestable. África puede protegerse, coordinarse y superar cualquier reto si la causa es la libertad. La expulsión de la última fuerza colonial no es solo una victoria táctica, es el nacimiento de un paradigma nuevo y audaz. Sin embargo, este logro conlleva una responsabilidad colosal. El legado de generaciones enteras depende de cómo actuemos ahora. Si defendemos la unidad y cuidamos lo conquistado, el futuro será verdaderamente africano. Si caemos en la división o la complacencia, todo podría desmoronarse y el ciclo de dominación regresar disfrazado. Ejemplos como el colapso de Yugoslavia o las crisis poscoloniales en Asia y América Latina deben servir como advertencia sobre los peligros de la fragmentación y la dependencia. La pregunta ya no es si África puede resistir, es si su pueblo sabrá sostener y expandir esta soberanía recién ganada. El mundo observa. Los poderosos toman nota. El destino de recursos, políticas y reputación internacional está en juego. Para consolidar esta victoria, será fundamental invertir en educación, ciencia y tecnología, crear alianzas económicas entre países africanos y promover el intercambio cultural y científico dentro del propio continente. No es el cierre de una historia, es el inicio de una responsabilidad colectiva. ¿Qué legado construiremos juntos desde hoy? El tiempo de decidir ha llegado. Solo la acción constante, la vigilancia cívica y la solidaridad continental podrán transformar este triunfo en un verdadero renacimiento africano que inspire a futuras generaciones y marque un nuevo rumbo en la historia universal.